Descubre el plan de salvación, un viaje divino e inspirador desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, ocurrió un acontecimiento que resonaría a través de la eternidad. En un lugar sagrado, el jardín del Edén, Adán, un hombre creado a imagen del Creador, disfrutaba de una comunión perfecta con él. Allí, la atmósfera era densa con la presencia de Dios, quien paseaba en busca de sus hijos mientras ríos de agua viva fluían entre árboles frutales. El gozo de la obediencia y la amorosa conversación con su Creador abrió su corazón, envolviéndolo en una paz sin igual. Sin embargo, en un rincón del jardín, la serpiente, más astuta que cualquier animal del campo, susurraba tentaciones al oído de Eva. Su voz suave y engañosa se deslizaba entre las brisas, sembrando dudas sobre el mandato divino. No comerás de ningún árbol del huerto. En ese instante, Adán enfrentó una decisión crítica, su corazón dividido entre la alegría de la obediencia y la atracción del pecado. ¿Desobedecería a su Creador por un simple fruto? La elección llegó. Desearon lo prohibido, y al morder el fruto, la luz en sus corazones se apagó. Abrirse a la realidad del pecado trajo temor y vergüenza, y con hojas de higuera cubrieron su desnudez. La pureza del jardín se tornó en sombra, y la separación del Creador se volvió palpable. A medida que avanzaba el tiempo, la humanidad poblaba la tierra, pero también lo hacía la iniquidad. Las sombras avanzaban, y la pregunta emergía: ¿hay esperanza tras esta caída? En su infinita misericordia, Dios se movía en la historia, y así fue como envió a Noé. Un hombre justo en medio de un mundo corrompido, levantó el arca por mandato divino. El diluvio, juicio y redención fue la única salvación. Protección sobre la tierra, la promesa de un nuevo comienzo. El relato continuó con Abraham, quien fue llamado desde Ur de los Caldeos y a quien Dios prometió que su descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Este pacto fue una clave en el plan de salvación, un giro divino en la historia. Creer en Dios significaba participar activamente en su obra redentora. Pero la fidelidad a este pacto sería puesta a prueba. El desierto, escenario de incertidumbre, vio el sufrimiento del pueblo hebreo esclavizado en Egipto. Dios, como siempre, escucha el clamor de su pueblo y levanta a Moisés para guiarlos hacia la libertad. En el monte Sinaí, Dios entregó la ley, una guía sagrada para vivir en comunión con Él. No obstante, la historia de Israel estaba marcada por tensiones, rebeliones y promesas. Cada personaje a través de los anales de la historia, desde David, el rey que danzaba con alegría ante el arca de la alianza, hasta Daniel, que se mantenía fiel en Babilonia, se convertía en un hilo en el vasto tapiz de la salvación. El amor de Dios se manifestaba y la fidelidad brillaba en medio de la adversidad. Entonces, antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, la historia avanza y el lienzo de la salvación se despliega. En el aire se siente la expectativa. Con cada paso dado desde el Génesis hacia el Apocalipsis, el anhelo de redención palpita. La promesa del Creador sigue viva y el misterio de su plan de salvación permanece, aguardando su revelación plena en el tiempo de Dios. ¿Qué maravillas nos deparará a continuación? En la penumbra del tiempo, mientras las naciones caían en la oscuridad y el eco de la rebelión resonaba en los corazones de los hombres, Dios alzó su voz una vez más. A través de los siglos, había sido paciente, aguardando el momento en que su plan de redención se desvelara ante la humanidad. La historia, tejida con la urgencia del amor divino, continuaba desarrollándose.
El pueblo de Israel, a la sombra de sus errores, clamaba desde el exilio. En Babilonia, Daniel oraba fervientemente, recordando las promesas del Señor. Y mientras las naciones se tambaleaban bajo el peso del pecado, Dios reveló su soberanía al levantar un remanente fiel que creía en su palabra. El profeta Jeremías, en medio del lamento, susurraba mensajes de esperanza. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, y será sabio, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Dios, en su infinita sabiduría, prometió un nuevo pacto, una promesa de restauración que iría más allá de los simples rituales. Este pacto no solo abrigaría a Israel, sino que también se extendía a toda la humanidad, abriendo la puerta de la redención a todos los que clamasen su nombre. Mientras tanto, la historia avanzaba hacia la manifestación de la promesa. En el silencio del tiempo, una joven de Nazaret llamada María recibió la visita del ángel Gabriel. Su mensaje fue la revelación del misterio. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. La promesa de Dios se encarnaba. La esperanza que había sido esperada durante milenios comenzaba a tomar forma. El Emanuel, que significaba Dios con nosotros. Pero la llegada del Mesías no sería fácil. En los cielos, las huestes angélicas celebraban, mientras que en la tierra, la oscuridad del corazón humano se preparaba para rechazarla. Herodes, temeroso del recién nacido rey, buscó destruirlo, demostrando que el antiguo enemigo de Dios aún susurraba en la oscuridad de los corazones. El conflicto divino entre el bien y el mal se intensificaba. Y así, desde los campos de Belén, la noticia de gran gozo fue proclamada a los pastores, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. El eco de la buena nueva resonó, sembrando esperanza donde antes había desesperanza. La luz del mundo había llegado, y el soplo de vida divina comenzaba a transformar el tejido de la historia. A medida que Jesús crecía, proclamando el reino de Dios, sus enseñanzas desafiaron a los poderosos y ofrecieron redención a los oprimidos. Cada milagro, cada parábola, cada encuentro se entrelazaban para revelar el corazón amoroso del Padre, un corazón que anhelaba acercarse más a su creación caída. Pero en la festividad de su ministerio, la sombra de la cruz se cernía. Las manos que sanaban también serían las manos traspasadas. La historia de la salvación se acercaba a su clímax. La realidad del sacrificio atractivo y doloroso estaba a punto de ser desatada. ¿Cómo podría un Salvador sufrir así? ¿Qué significaría para el futuro de la humanidad? Las preguntas flotaban, llenando el aire con un suspense divino. Al mismo tiempo, en los cielos, el gran plan estaba en marcha, sin que los hombres lo supieran. Así, la narrativa se preparaba para dar un paso trascendental, y el misterio del reino comenzaba a revelarse en la vida de aquel que era el Cordero de Dios. ¿Qué más había preparado Dios para la redención de su pueblo? Solo el tiempo y la revelación del propósito divino lo dirían. En el transcurrir de los días, Jesús comenzó a enseñar en las sinagogas y en las aldeas. El eco de su voz resonaba cargada con la autoridad del cielo. La multitud se reunía en torno a él, ávida por escuchar palabras de vida, palabras que rompían las cadenas de la tradición vacía y arrancaban el velo que cubría la verdad. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Con cada parábola, el maestro relataba las verdades profundas del reino. Las semillas eran sembradas en corazones diversos. Algunos caían en terreno fértil, otros entre espinas o en piedras. Pero el llamado a la fe y el arrepentimiento permanecía claro. Sin embargo, en los recovecos de la religiosidad, los fariseos y líderes religiosos contemplaban con creciente desdén a este hombre que desafiaba sus enseñanzas. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la animosidad hacia él. Mientras tanto, en la soledad de las montañas, Jesús buscaba la guía del Padre en oración. Aquellos momentos se convirtieron en profundidad espiritual, donde el cielo tocaba la tierra. En una de esas ocasiones descendió la voz del Padre sobre él, resonando como un trueno de gloria.
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Las huestes celestiales se regocijaban, mientras que los hombres, en su necedad, aún luchaban con comprender su verdadero propósito. La enseñanza de Jesús llevó a muchos a la transformación, pero no sin también enfrentamientos. Los endemoniados fueron liberados, los leprosos sanados, y aún los muertos resucitados. Pero un sudor de anticipación se palpaba en el aire, como si el universo contuviera el aliento, aguardando el momento designado por el Creador. A la distancia, la sombra de la cruz continuaba acercándose, sigilosa. El sacrificio se estaba tejiendo en cada conversación, cada milagro, y en el profundo amor que hablaba a través de las heridas del pueblo. Las premoniciones de sufrimiento comenzaron a brotar de sus labios como flores marchitas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25. Una mañana, al final de un viaje por las tierras de Judea, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:27. Conversaciones comenzaron a brotar. Algunos lo comparaban con Juan el Bautista, otros con los profetas. Pero Pedro, impulsado por la revelación divina, respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16. En ese instante, un nuevo nivel de claridad y misión fue impartido a los corazones de los que le seguían. Mientras la noticia se esparcía, el clamor entre el pueblo crecía. El reto de guardar el secreto de su identidad se tornaba casi imposible. Las palabras de Jesús resonaban en la mente de aquellos que lo conocían, y los misterios del cielo se filtraban en la tierra, invitando a muchos a acercarse a la luz. Pero el camino hacia la cruz sería doloroso, un viaje que atravesaría el corazón mismo de Dios. En la penumbra de la adversidad se encontraban los hilos de un plan eterno que culminaría en la redención de toda la humanidad. La pregunta latente permanecía en el aire: ¿cómo se desplegaría la voluntad de Dios y qué significaría para el mundo cuando se revelase completamente? A medida que los días se acercaban a la consumación del sacrificio, el cielo se preparaba para la manifestación de su gloria en la tierra. Y en cada susurro divino, el eco de la promesa resonaba: el Rey que viene en el nombre del Señor es la respuesta a nuestros anhelos más profundos. ¿Estaba el mundo listo para la revelación final del amor redentor de Dios? Solo el cumplimiento del tiempo revelaría el insondable misterio del propósito divino. El día avanzaba, y la nube de incertidumbre que se cernía sobre el corazón de los discípulos se hacía más densa. Mientras caminaban con Jesús, pasó un ciego de nacimiento que, sentándose en el polvo del camino, comenzaba a clamar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Lucas 18:38. La multitud intentó silenciarlo, pero en su desesperación el hombre gritaba aún más fuerte. Jesús se detuvo, su mirada se posó sobre el ciego. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó el maestro, y el ciego, con fe renovada, respondió: «Señor, que recobre la vista». Lucas 18:41. Entonces Jesús dijo: «Recibe tu vista, tu fe te ha salvado». Lucas 18:42. Y al instante, el ciego fue sanado y comenzó a seguir a Jesús alabando a Dios. Este milagro no solo sorprendió a la multitud, sino que encendió una chispa de esperanza entre aquellos que buscaban la luz en sus vidas. Sin embargo, en la mente de los líderes religiosos, ese acto se convertía en una piedra de tropiezo, un nuevo motivo para cuestionar y conspirar. Los días siguientes pasaron entre las enseñanzas, los milagros y las sombras que se alargaban en la vida de Jesús. Él realizaba prodigios, y muchos se maravillaban, pero sus palabras advertían sobre la necesidad del sufrimiento y el sacrificio. En sus sesiones de oración, la conexión con el Padre era cada vez más profunda, y las revelaciones sobre el destino que aguardaba resonaban en su ser, dejando una huella de tristeza en su corazón. A medida que se acercaba la celebración de la Pascua, Jesús y sus discípulos estaban en Betania, donde María, la hermana de Lázaro, derramó perfume sobre sus pies, secándolos con sus cabellos en un acto de adoración profunda.
Juan 12:3. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, cuestionó el derroche. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12:5. Sin embargo, Jesús respondió, «Dejadla, para el día de mi sepultura ha conservado esto». Juan 12:7. Las palabras de Jesús resonaban con poder, prefigurando lo que se avecinaba y subrayando la unción profética que estaba cumpliéndose. En las horas que pasaron, se multiplicaron las tensiones. Jesús sabía que, pronto, la traición se manifestaría entre sus más cercanos. La oscuridad de la noche se acercaba sigilosamente, y el polvo del camino se volvía más pesado con la opresión del destino que aguardaba. Cada momento estaba impregnado de significado. Cada enseñanza, un paso más hacia el cumplimiento de las Escrituras. Mientras las multitudes se preparaban para entrar en Jerusalén, por la puerta se enroncaba el clamor: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. La ciudad vibraba con la expectación de lo que sería un giro monumental en la historia. La gente anhelaba liberación, sin comprender que el Salvador venía a restaurar no solo sus cuerpos, sino el alma de la humanidad. Sin embargo, en los corazones de los líderes religiosos, la rabia y la conspiración crecían. Queriendo condenar a este que atentaba contra sus tradiciones, planeaban su captura. El destino de Jesucristo estaba sellado, y la cruz se erguía en la distancia, representando la culminación de un plan eterno deliberado por el Creador. ¿Entendería el pueblo que su Redentor había venido? ¿Reconocerían algún día el sacrificio que estaba por venir? A medida que se acercaba la hora de la revelación, la pregunta resonaba: ¿cómo podría el sacrificio de un hombre abrir las puertas del cielo para todos? La historia de la salvación estaba a punto de desvelarse, en una luz deslumbrante. Una luz que transformaría no solo el destino de un pueblo, sino del mundo entero. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de naranja y púrpura, mientras Jesús se encaminaba hacia Jerusalén. Sus discípulos, profundamente confundidos, compartían miradas inquietas, intentando comprender la magnitud de las palabras y acciones recientes de su maestro. «¿Qué sucederá ahora?», murmuró Pedro, sintiendo en su corazón un peso abrumador. La imagen de la multitud vitoreando resonaba en su mente, pero el eco del futuro era sombrío. Jesús, consciente de sus pensamientos, giró su mirada hacia ellos. «No se turbe vuestro corazón, tened fe en Dios y creed también en mí». Juan 14:1. Mientras se acercaban a la ciudad, los discípulos sintieron la atmósfera cargada de expectación. La celebración de la Pascua estaba a punto de comenzar, y todo Jerusalén parecía vibrar con la presencia del pueblo. Sin embargo, el alboroto de júbilo era como una capa de nebua que cubría un abismo de inminente traición y sacrificio. Jesús sabía que cada paso lo acercaba al cumplimiento de las profecías. Al llegar al templo, su mirada se deslizó sobre las mesas de cambio y los vendedores. Con una mezcla de tristeza y righteous indignation, limpió el templo, haciendo eco de las palabras de Isaías: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones». Mateo 21:13. Su fervor fue un sello inconfundible, una declaración de su autoridad y de su propósito redentor. Los líderes religiosos, observando cada acto, ardían en cólera y temor. El desafío a su autoridad inflamó su rabia y comenzaron a tramar su ruina. «¿Qué más necesitamos para deshacernos de este impostor?», se preguntaron entre ellos. La oscuridad en sus corazones se profundizaba a medida que consideraban sus próximas acciones, sin entender que su rebelión estaba escrita desde hace siglos. Mientras tanto, Jesús continuó enseñando al pueblo, compartiendo parábolas que desnudaban la condición del corazón humano y la necesidad desesperada de redención. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y vuelve a esconder, y lleno de gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Cada palabra era un pálpito de esperanza, una invitación a redescubrir la conexión con el Padre. La noche se acercaba y los discípulos sintieron que el tiempo se estaba agotando. Jesús, al ver sus temores, los reunió en una cena para compartir el último momento juntos. Mientras quebraba el pan y compartía el vino, dijo:
Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es el cáliz de mi sangre, que por vosotros es derramada. Las palabras se colaron en sus corazones, un recordatorio del sacrificio que estaba por venir, revelando un significado profundo en la tradición de la Pascua. Pero uno de vosotros me traicionará, dijo, como un susurro de advertencia. El estremecimiento recorrió la sala, cada uno de ellos comenzó a preguntarse, ¿soy yo, Señor? Así, el ambiente se tornó tenso. La traición estaba al acecho, y la fe temblorosa resistía ante la sombra de la inminente prueba. En el silencio que siguió, Jesús les miró con amor, revelando un plan que iba más allá de su comprensión. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. Esa promesa de presencia y consuelo traspasaba la oscuridad que planeaba abarcar el momento. Así, mientras la noche se adensaba y la traición acechaba en el aire, la historia de la salvación subía al escenario, preparándose para desplegar el más grande de los milagros. ¿Sería la muerte, en su confuso desenlace, la semilla de la vida eterna? La respuesta, aún incierta, aguardaba ser revelada en el misterio del sacrificio divino. Se palpaba el eco de un plan soberano en movimiento, listando a todos para un nuevo amanecer. El silencio en la habitación era denso, y el universo parecía contener la respiración ante la inminente traición. Jesús, con la mirada fija en cada uno de sus discípulos, les habló con un tono suave pero firme. Lo que has de hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Judas, en su corazón, había ya tomado la decisión. La oscuridad había apuntado a su alma, y él se convirtió en el portador de un sacrificio que iba mucho más allá de su entendimiento. La cena continuó entre palabras de amor, aunque una sombra se cernía sobre el espíritu del grupo. Jesús, el Cordero de Dios, quebrantaba el pan como símbolo de su cuerpo, y el vino era una representación de su sangre que pronto se derramaría. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19 resonó como un eco en sus corazones temerosos, recordándoles que la redención tenía un precio. Al levantarse de la mesa, el maestro hizo un gesto y comenzó a lavar los pies de los discípulos, un acto de humildad que invertía la jerarquía conocida. Pedro, aturdido, se resistió. «No me lavarás los pies jamás», exclamó. Pero la respuesta de Jesús, cargada de revelación, llegó como un torrente de convicción. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Juan 13:8. Con la aceptación de ese acto sencillo pero profundo, Pedro se unió a los demás en la revelación de que el verdadero liderazgo se manifiesta en el servicio. Mientras más Jesús compartía, las emociones humanas se entrelazaban. En medio de la alegría y la angustia, sus palabras cortaban la oscuridad. A medida que caía la noche, el camino hacia el Monte de los Olivos se llenó de una anticipación palpable. Jesús y sus discípulos, llevando el peso del futuro en sus corazones, avanzaron en la penumbra, donde se desataría la gran batalla entre la luz y la oscuridad. En el huerto, el sufrimiento comenzó a ser tangible. El sudor de Jesús se convirtió en gotas de sangre. Gimiendo en oración, clamó hacia el cielo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. En ese momento, el conflicto entre su humanidad y la necesidad de redención de la humanidad llegó a su clímax. Los ángeles del cielo aguardaban, sabiendo que la misión estaba en juego, y una respuesta divina surcaba en el aire. Mientras tanto, los discípulos, incapaces de permanecer despiertos, se entregaron al sueño. La traición se acercaba y su fe estaba a punto de ser puesta a prueba. La oscuridad había tocado la puerta en la figura de Judas, quien llegó acompañado de un grupo de soldados. «Aquel a quien yo besare, ese es, prendedle», Mateo 26:48, resonó con un eco de traición, y un beso sellaría el destino de muchos. La detención de Jesús suscitó confusión y miedo entre los discípulos.
Todos vosotros os escandalizaréis esta noche. Mateo 26:31 advirtió, prediciendo la huida de quienes juraban lealtad. Pedro, en su ímpetu, desenvainó su espada, pero Jesús, con una voz suave pero autoritaria, detuvo la violencia. Les recordó el propósito de su misión. Es necesario que así se haga. Mateo 26:54. Las sombras se tornaron más densas y una desesperanza comenzó a abarcar a sus seguidores. Pero en medio del tumulto continuaba la sutil acción de Dios. «Alzaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega», proclamó Jesús en un tono que desbordaba tanto resignación como confianza. Así, mientras los acontecimientos desatarían la tormenta del juicio, el plan soberano de Dios comenzaba a manifestarse. Cada lágrima, cada agonía, cada acto de traición estaban tejidos en un telar que llevaría a la redención. El Rey de Gloria se prepara a entrar en su pasión. Resonó como un eco en el corazón de los discípulos, presentando un misterio divino que ya estaba comenzando a transformarse en esperanza. Y mientras los soldados llevaban a Jesús cautivo, el camino hacia la cruz ya estaba trazado. Un sacrificio monumental estaba por cumplirse en el silencio de la noche, revelando la magnitud del amor de Dios. ¿Acaso la muerte no sería un paso hacia la vida? La respuesta, cerrada en el misterio del sacrificio perfecto, aguardaba ser revelada con poderoso esplendor. El camino hacia el juicio se tornó sombrío, y los corazones de los discípulos latían con miedo e incertidumbre. Jesús, en manos de sus captores, avanzaba con la dignidad de quien enfrenta su destino, mientras la fragorosa multitud de soldados y fariseos lo seguía. El bullicio se sumergía en la penumbra y el eco de sus pasos resonaba con la cadencia de un sacrificio que pronto alteraría la historia del mundo. Mientras avanzaban hacia el palacio de Caifás, las palabras de Jesús reverberaban en la mente de sus seguidores. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado. Lucas 9:22. Los discípulos sentían el vacío del abandono y el horror se entrelazaba con la confusión, pues no comprendían la magnitud del propósito que se cumplía. El cielo parecía oscurecerse y una nube de tristeza envolvía sus corazones. Pedro, siguiendo a lo lejos, se encontró en la plaza, abrumado por la incertidumbre. A su alrededor, la multitud murmuraba y la atmósfera se tornaba densa con la atmósfera de lo desconocido. «No lo conozco», dijo con voz temblorosa cuando se le acusó de ser uno de los seguidores de Jesús. La negación, salida de su boca, resonó en su conciencia como un golpe de martillo, pero en su interior, el amor por el Maestro nunca había sido tan profundo. Dentro del palacio, Jesús se presentó ante los principales sacerdotes y ancianos, quienes lo interrogaban con intenciones maliciosas. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Mateo 26:63, le preguntaron. Con toda la serenidad divina, Jesús respondió, «Tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Mateo 26:64. Su respuesta sepultó cualquier duda sobre su identidad. Fue entonces cuando se alzó la voz de Caifás, capturando la atención de todos. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Mateo 26:65. La ira del consejo se desbordó como un torrente, y el clamor de la multitud exigió su condena. La decisión estaba sellada. La oscuridad ya había tomado el control, pero el plan redentor de Dios revoloteaba sobre el tumulto. Sin embargo, en la profundidad del alma de cada discípulo se despertaba algo más, la esperanza. Jesús había hablado de su resurrección en tiempos pasados. Había prometido que el templo sería levantado en 3 días. Una chispa de fe titilaba aún entre las sombras. Después de que resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26:32, había dicho, y el eco de esas palabras resonaba en sus corazones como un faro de luz en la oscuridad. Mientras la noche avanzaba y el juicio continuaba su curso cruel, el duelo de los discípulos contrastaba con la firmeza del propósito de Dios.
El Señor en sus manos lleva el plano de la redención que se despliega ante los ojos de la humanidad, resonaba en el espíritu. La traición, el sufrimiento y la muerte estaban contados como parte del sacrificio que libraría a muchos. Pedro, en su flaqueza, recordó los ojos de Jesús en el momento de su negación, y un sentimiento de pena lo inundó. El gallo cantó, cumpliendo así la profecía, y las lágrimas de arrepentimiento comenzaron a brotar. En su dolor venía la semilla de un nuevo comienzo. La penumbra se cernía sobre Jerusalén, mas las palabras de Jesús y el significado eterno de su sacrificio ya comenzaban a tomar forma. El sacrificio perfecto estaba destinado a ser el puente entre el celo de la ley y la gracia apasionada que sólo el amor de Dios podía ofrecer. «Preparad el camino», susurraba el viento. A medida que se proclamaban palabras de condenación, el reino de Dios se acercaba a la humanidad. Las sombras no podían cubrir la luz que estaba por brillar. ¿Cómo se manifestaría la justicia y la misericordia de Dios en este tiempo de dolor? La revelación de su soberanía aguardaba ser vista, y el eco de la esperanza resonaba como un compás en los afanes. Pronto el horizonte se iluminará, y el sacrificio será el aliento de la vida eterna. El consejo de los principales sacerdotes se alzó en un clamor ensordecedor, una petición de sangre que resonaba en los muros del palacio. Caifás, con su vestidura ceremonial, se erguía como una figura sombría, gigante entre los hombres. «Es culpable de muerte», proclamó, mientras un murmullo de aprobación recorría a aquellos que esperaban ansiosamente la ejecución de su deseo. La justicia humana, marcada por el engaño y la ira, se preparaba para condenar al inocente. Mientras tanto, afuera, el corazón de Pedro se rompía en silencio. Sus lágrimas caían por su rostro como manantiales de la tristeza más profunda. Se preguntaba cómo había llegado hasta aquí, en medio de la multitud, negando al que lo había amado sin medida. «Soy un ladrón de la fe», susurraba para sí mismo, pero su voz se perdía en el bullicio de la noche. Sin embargo, en ese mismo momento de desesperación, el amor de Dios empezaba a huesar tragadores de esperanza en su interior. Dentro del palacio, los abusos a la dignidad de Jesús continuaban, con golpes y burlas que resonaban en el aire denso de malicia. «Profetiza a Cristo, ¿quién te golpeó?», Mateo 26:38. Se oía entre risas crueles, como si el mundo estuviese empeñado en desafiar la autoridad del Altísimo. Pero Jesús guardaba un silencio sereno, una respuesta que trascendía la humanidad y apuntaba a la eternidad. Al caer la medianoche, una preocupación se alzó entre los discípulos. Aquellos que una vez caminaron con él, ahora temían ser atrapados en la tormenta que se cernía sobre su maestro. Santiago y Juan, entre murmullos, se planteaban si debían marchar a buscarlo o esconderse aún más en las sombras. Su fe tambaleaba, y el eco de la desesperanza pudiera haberse apoderado de sus almas. Sin embargo, el mensaje de amor y salvación que Jesús compartió en el camino a Jerusalén resonaba en sus corazones como un tambor que nunca dejaba de latir con la promesa de Dios. El amanecer rompió su luz en la justicia terrenal. El consejo había decidido llevar a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Las cadenas de la injusticia lo vinculaban, pero el plan de Dios se despliega en cada paso. «No hemos hallado en este hombre causa de muerte alguna», desnudó Pilato ante el clamor insensato del pueblo, que pedía la crucifixión con fervor inquinado. Sin embargo, las palabras del Señor quedaban grabadas, resonando en la mente del gobernador. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. La multitud, despojada de su razón, clamaba más fuerte: «Crucifícalo». La tragedia se había convertido en festín de sangre, y la esperanza se encontraba en la línea del abismo. Pero en la grandeza del cielo se desataba un plan mayor, un propósito eterno que comenzaba a tomar forma con cada ladrido de rabia. Mientras tanto, en lo más íntimo de su ser, Pedro se aferraba a un rayo de esperanza, un pequeño destello que recordaba las predicciones de su maestro. «El tiempo de la salvación está cerca», murmuró al observar el humo que brotaba de las antorchas en distancia, y la gloria del Altísimo estaba tan próxima que podía sentirla en el aire.
La esencia de lo que se avecinaba era palpable, y las sombras comenzaban a disiparse ante la luz de la verdad. En un giro inesperado, un nuevo giro del destino se acercaba, que no muchos podrían anticipar. Como las palabras del profeta Isaías volvían a cobrar vida, se vislumbraba un sacrificio perfecto y redentor. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Isaías 53:4. Un sacrificio que purgaría los pecados de la humanidad. El linaje de la esperanza se tejía entre el dolor y el sufrimiento, y su culminación estaba a la vuelta de la esquina. ¿Quién podría imaginar que a través de la oscuridad más profunda, la luz del mundo estaba lista para brillar? Mirando hacia el futuro, los corazones se agitaban al darse cuenta de que un suceso trascendental estaba a punto de celebrarse, y en aquella agonía de muerte, la promesa de vida eterna fluiría por cada uno. La gloria del plan soberano de Dios aguardaba ser revelada, y el eco de la redención pululaba entre las multitudes. Pronto la piedra angular será colocada, y todo cambiará para siempre. La presión en el corazón de Jerusalén crecía, palpable como la brisa cálida del amanecer que atravesaba las calles adoquinadas. Mientras Pilato, con su rostro pálido y fatigado, contemplaba la turba desenfrenada que exigía la muerte de Jesús, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué malo ha hecho? Pero su voz se perdía entre el clamor de los que pedían sangre, cuya ferocidad era como un eco de antiguas profecías desbordando su cumplimiento. En los corazones de muchos, la incertidumbre y el miedo se entrelazaban. Los discípulos, congregados en un pequeño alcázar, luchaban con la traición de Judas, con el miedo al arresto y con la misma incredulidad que había llevado a Pedro a negar a su maestro. ¿Acaso todo lo que hemos vivido ha sido en vano? Preguntó angustiado Juan, incapaz de contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. La fe que una vez los unió parecía desvanecerse entre sombras malignas. Mientras tanto, en el palacio, el rufián de Judas se acercó a los sacerdotes, el precio de su traición aún fresco en su mente. «He pecado entregando sangre inocente», decía, su voz quebrada, como si intentara hallar redención en su arrepentimiento tardío. Pero los altos sacerdotes no mostraron compasión. «¿Qué nos importa a nosotros? Ahí tienes lo tuyo», le respondieron, empujándolo hacia un abismo de desesperanza. La traición, un acto que habían planeado con astucia, estaba ahora hecha carne, y su repercusión comenzarían a cobrarla. Pedro, del otro lado de la ciudad, saboreaba cada palabra de su negación, y mientras reprendía su debilidad, cada «no lo conozco» retumbaba como un tambor en su pecho. Incesante e implacable. «Oh Señor, ¿cómo he podido ser tan insensato?», clamaba en su alma, buscando perdón en medio de la multitud indiferente que lo rodeaba. La enseñanza de su maestro se desbordaba en recuerdos. «Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré». Mateo 26:33. La lucha interna desgarraba su corazón, y el eco de su flaqueza se teñía de compasión divina. En el estrado, Pilato preguntó a la multitud: «¿A quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?». El fuego de los deseos del pueblo se incendió aún más, y gritos de «Barrabás» comenzaron a resonar. El gobernador, atónito y con una creciente sensación de destino inevitable, intentó liberar a Jesús. «¿Qué entonces haré de Jesús, llamado Cristo?». Una respuesta ensordecedora estalló entre la multitud: «¡Crucifícalo!». Al escuchar estas palabras, un intenso silencio proliferó en el corazón de Pedro. Recordó el anuncio del Maestro sobre su sufrimiento y la traición de los hombres, y un estremecimiento le recorrió la piel cuando comprendió que todo se cumplía como se había dicho. «Ciertamente, el Cordero será llevado al matadero», resonó en su espíritu, y aunque sus ojos veían desesperanza, su alma anhelaba release. Finalmente, el poder de la esperanza, escondido en los murmullos de aquellos que durante años siguieron a Jesús, comenzó a brillar tenazmente como una antorcha en la noche.
Las almas aturdidas, que habían vagado sin rumbo, empezaban a agitarse, viendo que la historia de la redención estaba siendo tejida en hilos de sufrimiento y amor. Y en el umbral del cumplimiento, donde la traición, la negación y la muerte se entrelazan, la voz de Dios se escuchaba claramente desde el cielo. «No temas, he aquí, el sacrificio que preparé desde la fundación del mundo está a punto de revelarse». El plan soberano de Dios, oculto en las sombras, estaba próximo a manifestarse de una manera que nadie podría concebir. Había llegado el momento de la promesa de vida eterna. La luz del Evangelio reluciría en lugares oscuros, y el corazón de la humanidad sería transformado a través de la increíble obra de la cruz. Pronto resonó nuevamente en el aire: «Un nuevo pacto a través de mi sangre será establecido». La gran multitud clamorosa se había transformado en una marea incontrolable de exigencias. Las palabras de Pilato, cargadas de impotencia, eran ahogadas por el grito de la humanidad claudicante. «¡Crucifícalo!» resonaba como un eco sin fin, llevando el peso del rechazo y del dolor, y del sacrificio pendiente. Mientras tanto, los corazones de los discípulos latían juntos en un compás de desesperación y confusión. La traición de Judas y la negación de Pedro se entrelazaban en un relato de angustia que se grabaría en sus almas para toda la eternidad. Pedro, en una esquina oscura del patio, contemplaba la escena desenfrenada. Recordaba la promesa de su maestro y la firmeza de su fe, pero ahora se encontraba perdido en un mar de incertidumbre. Las miradas de las multitudes, llenas de ira y desesperanza, caían sobre él como la sombra de la muerte. «Si solo pudiera volver atrás», murmuró con el corazón desgarrado, mientras las palabras de Jesús resonaban en su mente. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. No lejos de allí, la angustia de Judas se tornaba en desesperación. Al darse cuenta de la magnitud de su traición, el arrepentimiento lo consumía. Al acudir a los principales sacerdotes con los 30 monedas de plata en mano, les clamó: «He pecado, entregando sangre inocente». Mateo 27:4. Pero su grito fue en vano. La indiferencia de aquellos que lo habían utilizado para sus designios lo dejó más vacío y solo que antes. Y así, en su impotencia, Judas se perdió en la oscuridad, incapaz de ver el destino que lo aguardaba. Mientras larvas de dolor se extendían por la tierra, Jesús, el Cordero de Dios, se mantenía firme ante la injusticia. La tempestad de esa noche, cargada de traición y de odio, se convertía en el telón de fondo para el cumplimiento de las Escrituras. Las palabras de Isaías se desplegaban como un suave susurro. «Como cordero fue llevado al matadero». Isaías 53:7. Llegó el momento del juicio ante Pilato. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó el gobernador, mientras el peso del mundo presionaba sobre sus hombros. Jesús respondió con dignidad: «Tú lo dices». Mateo 27:11. El silencio que siguió fue un testimonio de que aquí estaba no solo un hombre, sino el mismo plan de salvación encarnado en la fragilidad humana. En su aislamiento, el eco del propósito divino resonaba como un tambor en el corazón de Jerusalén. La turba, ahora como un ente unificado, clamaba por la crucifixión. La voz de la multitud, implacable y oscura, resonaba en sus corazones. Y Pedro, escuchando desde la distancia, sintió que el peso de la desesperación lo desbordaba. «Si tan solo pudiera estar allí para defenderlo», se lamentaba. La voz de Pilato resonaba: «¿Qué mal ha hecho este hombre?». Pero el clamor crecía, como si fuera una ola que no podía ser detenida. «Barrabás es liberado, pero Jesús es entregado», dijo el gobernador, resignado ante la presión del pueblo. La elección, marcada por la sangre y el miedo, estaba hecha. La cruz se erguía como un símbolo de dolor, pero también como un faro de esperanza que comenzaba a destellar en la lejanía. Así, el pueblo, incapaz de ver más allá de su angustia, se apoderó del lamento de su propia condena. Los cielos, que observaban la escena, se preparaban para un evento trascendental. La oscuridad y la luz chocaban en un conflicto inminente, donde la redención se entrelazaba con la muerte. El camino hacia el Gólgota se presentaba, y las sombras del sacrificio se cernían sobre el destino de la humanidad.
Los discípulos observaban desde lejos, sus corazones desgarrados por el temor y la confusión. Pedro, con sus lágrimas aún frescas por su negación, anhelaba a su maestro con un deseo ardiente en medio del vacío que sentía. ¿Acaso todo ha sido en vano?, pensó, sintiendo el fuego de la esperanza apagarse. Pero en todo este tumulto resonaba una verdad eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así, mientras la cruz era levantada, el gran plan de Dios estaba a punto de manifestarse. Las puertas del cielo, una vez selladas, estaban listas para abrirse. Pronto, todo cambiará para siempre, susurraron los ángeles, alzando sus miradas en anticipación. El sacrificio redentor se acercaba, y el misterio de la salvación aguardaba su revelación en el amor inquebrantable del Padre. ¿Entenderá el pueblo la magnitud de este sacrificio? ¿Reconocerán que en la muerte hay vida? Una nueva esperanza se perfilaba en el horizonte, preparándose para brillar entre la oscuridad.